Bueno. Por las dudas de lo visto hasta acá algo, de paso les adelanto, faltan ver algunos cuantos casos, ¿sí? Me refiero a las notas, ¿no? De los primeros parciales. Pero ya miércoles, a lo sumo el jueves, miércoles o jueves, ya las entregamos, ¿sí? Por la duda, ¿se escuchó? Sí, sí, Ok, sí, perfecto. profe, gracias. Bueno, sí. El miércoles tienen práctica con Leandro y el jueves teoría con Luján. El miércoles o el jueves ya está, estamos con las notas, ¿sí? Bueno, eso por el... Habíamos llegado hasta el artículo 39, ¿cierto? La última clase, ¿puede ser? Sí. ¿Eh? Bueno, continuamos con el 40, ¿de acuerdo? 40 prevé la sanción de clausura, no pecuniaria, ¿sí? A propósito de aquella clasificación que hacíamos, que yo les mostraba, además, entre pecuniarias y no pecuniarias. Bueno, clausura, sanción típica no pecuniaria. Artículo 40 de la ley. Serán sancionados con clausura de 2 a 6 días del establecimiento local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario, prestación de servicios o puesto móvil de venta, ¿sí? Por las dudas, puesto móvil de venta también pasible de sanción. ¿Vieron lo que se dio en llamar las islas en los shoppings? En lo que son los corredores, los pasillos, las calles internas de shopping. Puesto móvil de venta también pasible de clausura. Siempre que el valor de los bienes o servicios de que se trate exceda la suma de 20.000 pesos. Valor que fue recientemente actualizado, ¿sí? Entonces, toda venta que supere los 20.000 pesos y que no haya sido instrumentado, con un ticket de venta, con una factura de venta, a eso se refiere este importe. Bueno, inciso A dice que quienes no emitieran factura o comprobante equivalente por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias, ¿sí? Ticket de venta. No llevarán registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes y servicios, o sus ventas, o de las prestaciones de servicios. Bueno, lo tienen ahí no sé si leerlo de acá o del campo. Lo tienen acá en el PowerPoint, supone o pretende ser un resumen, ¿sí? No emisión de factura o comprobante de venta, no llevar registraciones o anotaciones tanto de ventas, si bien llevo las anotaciones, no cumplan con los requisitos fijados por AFIP, encarguen o transporten comercialmente mercaderías sin respaldo, no se encontraren inscriptos en AFIP, no poseyeren o no conservaren documentación de sus compras, no poseyeren, no mantuvieran operativos, no utilizar el instrumento de medición y control de la producción. Y el G, lo tengo que modificar el PowerPoint, el G está desactualizado. Leo el inciso G de este artículo 40, a propósito de clausura. Dice, en el caso de un establecimiento de al menos 10 empleados, tenga el 50% o más del personal relevado sin registrar, aun cuando estuvieran dados de alta como empleadores, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder, o sea, porque antes hacía una distinción hasta 10 o menos de 10 empleados. Ahora el requisito o lo que establece la norma es que un establecimiento de 10 empleados tenga 5 o más sin registrar, ¿de acuerdo? Siguiente párrafo me dice, sin perjuicio de las más sanciones que pudieran corresponder, se aplicará una multa de 200.000 a 7,5 millones a quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia
y no lo registraren y declararen con las formalidades exigidas por la regia respectiva. En este caso resultará aplicable, bueno, la vía recursiva o el procedimiento recursivo previsto en el artículo 77. El mínimo y el máximo de las sanciones de multa y clausura se duplicará cuando se cometa otra infracción de las previstas en este artículo dentro de los 2 años de que se detectó la anterior. Vale decir, me fija reincidencia, ¿sí? En el caso de ser reincidente, bueno, se duplica la multa. De acuerdo con clausura, ¿sí? Lo tengo que corregir este PowerPoint, ¿sí? En cuanto al inciso G que fue modificado. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, aquí les traigo la instrucción 7 del 2020, para lo que son los incisos A al F, sin contar el G de Gabriela, ¿sí? Instrucción, ¿sí? Básicamente a juez administrativo del organismo. En cuanto a cuántos días, ¿sí? Aplicar de sanción de clausura, así se tratará de personas humanas o jurídicas, ¿sí? Bueno, acta de comprobación del artículo 41, ¿sí? No hay mucho por conversar. Artículo 40.1 o agregado a continuación del 40, cuando se detecte la tenencia o el transporte de bienes de respaldo, sin el respaldo documental exigido por AFIP, ¿sí? O no poseyeren o no conservan las facturas de compra, se está refiriendo a transporte de mercadería. Bueno, se aplica interdicción o secuestro de mercadería, ¿sí? Por la duda, bueno, ahí tienen desarrollado el concepto, ¿no? ¿Se entiende la diferencia entre interdicción y secuestro de mercadería? Sí, sí. Sí, en el secuestro directamente se secuestra, se retira la mercadería del transportista, y en la primera no, en la primera se lo designa como depositario al mismísimo transportista de la mercadería. Bueno, en cuanto al acta de comprobación y el inventario que se toma de la mercadería que se secuestre o que se dé la interdicción, ¿sí? Monotributo, clausura, lo dejamos para cuando veamos monotributo. Bueno, sanciones en cuanto a los sujetos inimputables, las sucesiones indivisas, el cónyuge, los sujetos, las personas incapaces, ¿sí? Los penados y los quebrados. En el caso de lo quebrado, cuando la infracción sea posterior a la pérdida de la administración, una vez que se haya decretado el auto de quiebra. Pasemos a las materiales, ¿sí? Básicamente 45 y 46, ¿sí? Que son las que van a tener que aplicar ustedes en el trabajo. Sanción del artículo 45. Voy a la ley. Dice, serán sancionados con una multa del 100% del gravamen dejado de pagar, retener, percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista raro excusables quienes omitieren. 2 puntos e inicia. El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas. B, actuar como agente de retención o percepción. Y C, el pago de ingresos a cuenta de anticipos o impuestos en los casos que corresponda presentar declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan con su finalidad. Párrafo siguiente dice, será reprimido con una multa de 200%
del tributo dejado de pagar, retener o percibir, cuando la omisión a que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos, establecimientos permanentes ubicados en el país, con personas físicas, jurídicas, ubicadas en el exterior. Último párrafo, cuando mediara reincidencia en la omisión de la conducta tipificada en el primer párrafo de este artículo, la sanción por omisión se elevará al 200% del gravamen. De acuerdo con este artículo 45, bueno, lo tienen, si se quiere, resumido aquí, ¿no? O sea, los motivos por los cuales se aplica, ¿sí? De cuánto estamos hablando en cuanto a esta sanción, originalmente el 100% del tributo omitido, ¿sí? Y en caso de reincidencia el 200%. También va a ser aplicable el 45, en tanto Arca no deba entrar por el 46, ¿sí? Que sea de defraudación tributaria. En cuanto al error excusable, perdón. Bueno, se considera, leo el artículo, se considera que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso por su complejidad, oscuridad o novedad admitiera diversas interpretaciones que impidieron al contribuyente responsable, aún actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. En orden a evaluar la existencia del error excusable existente en la sanción, deberá valorarse, entre otros elementos, el juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. De acuerdo con error excusable, Sí, se sí. entiende de qué estamos hablando, ¿no? Sí, a propósito de la interpretación de la norma tributaria, ¿quién necesitaría interpretar una norma? Bueno, habíamos dicho, mire, tanto contribuyentes como responsables, por el otro lado el fisco, y el tercero independiente, que sería el Poder Judicial, el Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, error excusable en cuanto a la sanción del 45, omisión de impuestos, ¿sí? ¿Vamos bien? Artículo 46, ya es defraudación, estoy actuando con dolo, con la intención, ¿sí? De minimizar el tributo a ingresar o directamente hacerlo cero, ¿sí? Estoy defraudando al fisco o evadiendo tributos. Artículo 46. Cortito, me dice, el que, mediante declaración jurada engañosa u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión defraudar el fisco, será reprimido con multa de 2 a 6 veces el importe del tributo evadido. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo evado al fisco. Bueno, desde luego debo ingresar el impuesto en cuestión, los intereses resarcitorios de ese impuesto en cuestión, y tal vez sea pasible esta sanción del artículo 46, de 2 a 6 veces el impuesto que precisamente evadí. Como me habla aquí de mediante declaración jurada engañosa u ocultación maliciosa, viene el 47, ¿sí? A darme indicios o presunciones de esa declaración engañosa. El 47 dice, se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incumplir en ocultación maliciosa cuando, 2 puntos, el inicia. Inciso A,
media una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de la declaración jurada o con la que deban aportarse en oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11. Espere que lo tengo acá. Acá. Este inciso A, ¿se entiende que no es muy complejo de probar el elemento objetivo para el fisco? Sí. Vamos a un ejemplo. Subdiario IVA, ¿sí? Base imponible o precio neto agravado en IVA, ¿sí? 1 millón de pesos. Declaración jurada de IVA, 800.000 pesos. El elemento objetivo surge, pero tan fácilmente o es tan básico, ¿sí? de probar para el fisco. ¿Me siguen? Lo que es, Sí, digamos, más laborioso, más complejo, es probar el subjetivo, la intención que yo tuve, de evadir o no. ¿Se entiende? ¿Eh? Sí. sí, Bueno, ve, se consigne datos inexactos en la documentación, manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias, no se lleven bueno, acá directamente. No se lleven libros o no se exhiban registraciones y documentos de comprobación y no esté justificado, se hagan valer tributariamente estructuras jurídicas impropias de las prácticas de comercio para ocultar la realidad. Inciso F, que no lo tengo ahí, que el material, bueno, otra vez hay que actualizarlo. El F dice: no se utilicen instrumentos de medición, control, rastreo y localización de mercaderías tendientes a facilitar la verificación y fiscalización de los tributos, cuando ello resulte obligatorio en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes, decretos y reglamentaciones que dicte, bueno, AFIP. ¿De acuerdo? sí. Bueno, y acá les aporto fallos. Este fallo es icónico, ¿sí? Que aún está vigente. Masa generoso. En cuanto a los atenuantes y agravantes, aquí no hay mucho por conversar, ¿sí? Inclusive, ahí lo tienen también en el material, ¿sí? Cuántas veces, bueno, es una instrucción, ¿no? Al juez administrativo, cuántas veces aplicar este artículo 46, así se trate de personas físicas o jurídicas, y en tanto haya, bueno, agravantes o atenuantes en el caso. Bueno, fallos en cuanto a gradación de sanciones, pero antes de ir a la extinción de la obligación, ¿se entiende cuándo el 45 y cuándo el 46? ¿Eh? Un Sí. caso de procedimiento que estén llevando a cabo, por ejemplo, punto físico o diferencia física de inventarios. ¿Se entiende que no, AFIP no puede aplicar el artículo 46? ¿Y por qué? Profe, para mí, el 45 sería cuando yo lo hago la primera vez, en cambio el 46 sería cuando lo hago 2 veces o más, ¿no? No, Bueno, ¿no? no es Uno puede así, no, surgir no. por alguna persona que se equivocó o porque te falta presentar una declaración jurada, y el otro es: tuve la intención de hacer un tratamiento que no es legal. ¿Se entiende lo que dice Alo Gómez? Ok. ¿Sí?
El IVA venció el día 16 de abril. ¿eh? El 17 de abril yo ya incurro en omisión. A la fecha de vencimiento, bueno, y en el supuesto que haya dado impuesto a ingresar, ¿no? Al día siguiente y yo ya incurro en omisión de impuestos, ¿sí? No pretendo evadir, pero sí omití ingresar el impuesto, bueno, a la fecha de vencimiento general, ¿sí? El 46 no, el 46 yo deliberadamente hago todo lo necesario para disminuir mi carga impositiva, para disminuirla o directamente hacerla cero, ¿sí? Evado impuestos, pero lo hago con la intención. ¿m? En el 45 tal vez actué con negligencia, ¿sí? Como suelen decir los chicos, soy un colgado, me olvidé que el martes vencía el IVA, ¿sí? ¿De acuerdo, gente? Podríamos Caso poner como práctico. ejemplo, Eh, si subo para elevar mi crédito facturas que no sean válidas, eso sería como defraudación ya. Ya contaría como eso. vos me estás hablando de facturas apócrifas, Claro, o gemelas, o duplicadas, sí, falsas. Sí, sí, de luego. Por eso yo no puedo alegar, aprovecho el ejemplo de Maximiliano, yo no puedo alegar que, ante una inspección, ¿no? Que sin querer fui a una imprenta y no me di cuenta y le encargué una factura gemela y este hombre sin querer me las hizo, yo se las pagué y yo se las agregué en mi declaración jurada de IVA, de ganancias, un absurdo, ¿me siguen? No, no, yo actué con la intención de, bueno, disminuir eh, el débito fiscal en IVA, la base imponible en ganancias, ¿sí? Evadir. ¿Vamos bien? Sí. sí. Uno o varios de los casos prácticos de procedimiento, ¿sí? Punto fijo, diferencia de inventarios, ¿sí? Determinación de oficio sobre base cierta o presunta. Les consulto, ¿no? Entiendo que Acá sobre me base inicia a cierta. mí una determinación de oficio, ¿sí? Basándose en punto fijo, en diferencia física de inventarios. Determinación de oficio sobre base cierta o presunta. Tendría que salir más rápido, sobre base presunta, ¿sí? Está utilizando una de las presunciones de la ley, ¿de acuerdo? Retomamos. La administración prueba el hecho cierto, el monto del alquiler mensual, la toma de inventarios en diferencia de inventarios, las actas que labran los inspectores actuantes eh, metafóricamente al lado del punto de venta, al lado de la caja registradora, sí, ese es el hecho cierto. El hecho inferido, el hecho proyectado, es que esa diferencia entre lo determinado por ARCA y la declaración jurada presentada por el contribuyente, esa diferencia, ¿sí? Son ventas omitidas en IVA, bueno, ganancia en el impuesto a las ganancias, eventualmente más un 10% para gastos no deducibles. Eh, bueno, esa es precisamente la proyección bueno, la presunción, ¿sí? Cuando ARCA le determina al contribuyente, ¿sí? O realiza una determinación de oficio sobre base presunta, no puede aplicar el artículo 46. Hasta ahí vamos bien, lo tienen en el material, ¿no? Pero lo resaltamos un poquito. Hasta ahí vamos. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia impositiva surgió de una presunción, ¿sí? Y para aplicar el artículo 46, precisamente lo que debe hacer el fisco es probar la intención
que tuve yo como contribuyente para evadir. ¿Mm? Por eso es que no puede aplicar el artículo 46. Sí el 45, omisión de impuestos, pero no el 46 de defraudación. ¿De acuerdo? Che, no los veo. Díganme sí, Sí, no, profe, quedó. algo. O me prende la cámara. Sí, profe. Yo después le voy a dar el contacto de un estudio jurídico para armar, empiecen a armar un fideicomiso, ahorrar dinero para cuando terminen un loquero. Bueno, extinción de las acciones penales, ¿sí? Eh, claro, zafo de la muerte, pero la condición de la muerte, zafo de la sanción, sí, pero la condición, el requisito, la muerte de la infracción, del infractor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pena es personalísima, ¿eh? Una pena que le aplican a mi padre, yo no la puedo heredar, desde luego, es personalísima, era del difunto en este caso. Bueno, por prescripción, que ya lo vamos a ver, por amnistía, blanqueos impositivos, ¿sí? Eh, o por indulto por parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? Lo que se dio en llamar una moratoria impositiva. Reforzamos lo que dijimos en algún momento. El Ejecutivo, ¿sí? Puede eventualmente no cobrar, ¿sí? Condonar, perdonar intereses y sanciones. Lo que nunca puede dejar de cobrar son tributos, en nuestro caso básicamente impuestos. ¿De acuerdo con esto? En algún momento lo dijimos y ahora lo reforzamos. ¿Sí, gente? Sí. Sí, profe. Reducción de sanciones. Bueno, aquí tienen un eje de tiempo, para no leer el artículo en cuestión. Ahí tiene un eje de tiempo
¿sí? Del artículo 49, ¿sí? Claro, de acuerdo a dónde esté parado yo, me va a corresponder determinada reducción de sanción, ¿sí? Vamos bien, ¿se entiende? Aquí no hay mucho por conversar. ¿Sí? Si yo eh, acá estoy o sea, ya inició la prevista, ¿sí? Ya inició el trabajo de los inspectores, pero aún no pasó a determinación de oficio, vale decir, no se me corrió la vista a mí como contribuyente, ¿eh? La sanción se reduce a un medio del mínimo legal. ¿Vamos bien? Sí. Por las dudas, porque ante un eventual mini caso, ¿sí? La defraudación probada por el fisco, sí, a mi persona, yo soy el contribuyente, el fisco me prueba una defraudación, sí, de 100.000 pesos, ¿de acuerdo? Y me aplica 2 tantos por el 46, precisamente porque defraudé, ¿sí? Y estoy acá parado, ¿eh? Bueno, un medio o 3/4 del mínimo legal, daría lo mismo, sin hacer la cuenta, sí, pero desarrollada. ¿Cuál es la reducción, sí, de sanción que me corresponde a mí como contribuyente? ¿Me siguen? ¿El ejemplo se entiende? El fisco me prueba a mí, ¿sí? Una defraudación, una evasión impositiva del impuesto que fuere, de IVA, por 100.000 pesos, ¿sí? Como me prueba evasión, entra por el 46. Me aplica 2 tantos o 3 tantos, daría lo mismo. Vamos, cambiamos a 3 tantos. 100.000 pesos de impuesto evadido, 3 tantos por el artículo 46, y a mí me corresponde, por el momento en el cual estoy, acá, 3/4 del mínimo legal. ¿Cuál sería la reducción de sanción que me correspondería? La cuenta, en vez de escribirla, me la comenta. Arrancamos por la sanción, ¿cuál sería? Si el impuesto evadido es de 100.000 y me aplican 3 veces, ¿sí? ¿De cuánto sería la sanción? Y acá no necesito calculadora, por Dios, ¿no? 3 veces 300. ¿Cómo? 300, si son 3 veces. Si el impuesto evadido es 100.000 y me aplican 3 veces, la sanción es de 300.000 pesos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Eso sería más el impuesto o sería el monto total? No, más el impuesto y más los intereses Ajá, resarcitorios. Pero ok. nos detenemos tan solo en la sanción. 100.000 pesos, comprobado, ¿no? De impuesto evadido, el juez administrativo me aplica 3 veces por el 46, vale decir las sanciones de 300.000 pesos, ¿sí? Estoy acá, reducción de sanción, artículo 49 de la ley, 3/4. ¿Cuál sería la cuenta, pero desarrollada, no que la hagan? ¿A cuánto de esos 300.000, a cuánto me disminuye a mí la sanción? Porque estamos hablando de reducción, ¿no? Y en un cuarto, supongo. ¿Eh? En un cuarto, supongo. Y seguí suponiendo, ¿un cuarto de qué? O sea, de los 300.000 que tenías de sanción, un cuarto puede ser la reducción. 300.000 por un ¿Comparten cuarto. lo que dice Alo Gómez? Porque lo que él dice es incorrecto. ¿Otro? ¿Qué dice la ley? ¿Un cuarto, 3/4? ¿De qué?
Puede ser, profe, que sea sobre en vez de los 300, sobre los 100.000, se tendría que aplicar la reducción y después a ese multiplicarlo por, no sé, por los tantos, o sea, por 3, por 4, por 5, hasta 6. Sí, por el monto, por la cantidad de veces que haya aplicado juez administrativo. No es así como decís. Iván, ¿qué dice la ley? ¿Un cuarto, 3/4 de qué? Dice de su mínimo legal. ¿Y cuál es el mínimo legal? El juez me aplicó 3, pero ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo? 2 veces el mínimo. No escuché. Si alguien habló, no escuché. ¿Qué? ¿Cuál es el mínimo? De 2 a 6 veces. ¿Cuál es el Sí. mínimo? 2. 2. ¿Y el máximo? 6. 6. Es tan complejo, ¿eh? De 2 a 6 veces. El mínimo 2, el máximo 6. Si a mí se me reduce la sanción a 3/4 del mínimo legal, ¿de cuánto estamos hablando? Sin hacer la cuenta, pero desarrollada. Imaginen que la están escribiendo en un papel. ¿De cuánto estamos hablando? 100.000, 100.000, que es el, ahí sí, 100.000, que es el impuesto evadido, por Sí. 2 veces, que es el mínimo legal, por 3 dividido 4, o por 3/4. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Pese a que el juez administrativo me aplicó 3 veces, en nuestro ejemplo, ¿no? 3 veces el monto de sanción. ¿Siguen? Sí. Para interpretar la norma, ¿no? El artículo en cuestión, y otra para no repetir como un lorito. ¿Cuál es la reducción de sanción que le corresponde al contribuyente? 1/4 del mínimo, 3/4 del mínimo. Sí, está bien, pero en dinero, porque el cliente, cuando te llama por teléfono y vos le venís con 3/4 del mínimo, flaco, decime a cuánto bajó, no 3/4 de mí, eso lo leo de internet. ¿Se entiende? Hola. Pues, a propósito del sí, pero se ve que entienden, sí, vamos bien, sí, pero no, ¿sí? Bueno, de acuerdo, ¿eh? Y bueno, ojo acá, contribuyente sin reincidencia, ¿sí? Que acá, a propósito, diferencia entre reiteración y reincidencia. Ambos me están hablando de lo mismo, pero difiere en cuanto a la definición de fondo. A ver, un contribuyente, ¿sí?, cometió, ¿sí?, determinada infracción, bueno, un día de un año, ¿sí? ¿Qué ocurre? Vuelve a cometer, ¿sí?, una infracción del mismo estilo, bueno, en un momento posterior. La diferencia entre reiteración y reincidencia va a ser que o se va a dar reiteración cuando la primera no haya quedado firme, la sanción, el deber incumplido, ¿sí? Y reincidencia, no, ya cuando, quedando firme la primera,
vuelvo a incurrir con el mismo tropiezo o la misma sanción. ¿De acuerdo con la diferencia entre ambas? Lo leen, pero puntualmente es esa. ¿Sí? Sí. Sí, sí. No, bueno, procedimientos administrativos, esto lo vemos en clases presenciales. No, si no, acá. No. Dejamos el procedimiento administrativo de la aplicación de sanciones, ¿sí? Para una clase presencial, ¿de acuerdo? Bueno, Saco este PowerPoint y vamos a compartir otro. El jueves, bueno, lleven la ley de procedimientos, ¿sí? Ven con Luján la penal tributaria, ¿de acuerdo? bueno, Bueno, Ah. Vemos extinción de la obligación tributaria, ¿m? Que algo ya hemos comentado, ¿sí? En cuanto a los diferentes medios de extinción de la obligación tributaria. Esto, si mal no recuerdo, lo vimos en clase presencial. Bueno, pago, ¿sí? Ayúdeme, ¿lo vimos o no lo vimos? Sí, lo habíamos visto. sí, Lo hemos visto. comentamos, ¿no? Habíamos, no sé si todo, pero habíamos empezado a ver algunos. Sí, El algunos. pago seguro, Sí, el más eficiente, el que menos inconvenientes trae. Condonación, bueno. ¿Qué les trae a la mente en cuanto a condonación? Porque justo recién lo comentábamos. A ver, Vendría a ser como un perdón. es como un claro, perdón, perdonar. un regalo, ¿sí? Sí, Una sí, una amnistía. como una reducción, pero como que la evitas pagar, en este caso. Te la regalo, ¿sí? Sí. Bueno, no sé si algunos de ustedes viven en el conurbano bonaerense, ¿sí? A propósito de las municipalidades que utilizan mucho la condonación, ¿sí? Por ejemplo, profe, en los planes de pago de AGIP hay un ejemplo. ¿Por qué no El capital laboratorio de también? 48 cuotas, ahí. ¿Y qué se condona ahí? Por ejemplo, parte de los intereses por la mora, supóngase en el pago de patentes, ABL, ingresos brutos, sea local, convenio multilateral, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, sale la administración, ¿sí? Con una moratoria, ¿eh? Y se condonan, bueno, hay diferentes esquemas, ¿no? El 70% de los intereses, el 50%, el 30% de los intereses. Hay diferentes esquemas, pero también se condona la totalidad de la multa, el 50% de la multa. Pero adviertan que jamás se condona un centavo del tributo en cuestión. Y digo el tributo, pues muchas veces son tasas, ¿no? Clásica BL o tasa de pesas y medidas, o impuesto, ¿de acuerdo? Lo que les comentaba recién, está obligado el Estado, a recaudar el tributo, ¿sí? Y está libre en cuanto a condonar o no intereses y sanciones. ¿De acuerdo con esto? Si bien es un método, ¿sí? de extinción de la obligación tributaria, pero no es aplicable aquí en la República Argentina. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no puede condonar de ninguna manera condonar el tributo. Compensación lo vimos, ¿sí? sí, Novación Sí, creo que también. también. lo comentamos, ¿sí? Sí. Y la última, esta no, habremos hablado, pero no,
no la desarrollamos y bueno, lo vamos a hacer, ¿sí? Prescripción, aquí dice extinción de la obligación tributaria o de la acción. Vamos a iniciar. Clases de prescripción, 2. Una adquisitiva y la otra liberatoria. Por la adquisitiva, a la postre voy a tener o voy a adquirir un derecho, ¿sí? Por la liberatoria, lo contrario, me libero de una obligación. Ejemplo de adquisitiva, no sé si llegó a sus oídos, ¿sí? Los terrenos veintiañales. No, ¿Algún caso, algo, no? no. 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 Vivo donde vivo y al lado, ¿sí? Hay un terreno, ¿sí? Baldío, que empiezan a crecer hierbas, que bueno, que lo quieren ocupar, que no lo quieren ocupar, bueno, que pito y flata el inconveniente de todo vecindario, ¿sí? La famosa usucapión, profe, creo que se llama así. No, con C, usucapio. Usucapión. Ahí está. Bueno, entonces cuido de él, ¿sí? Cuido de él, o sea, quito las malezas, pongo el cerco perimetral, pago los tributos en cuestión, ¿sí? Tanto impuestos como tasas, por determinado tiempo, transcurrido ese tiempo, ¿sí? Se me da a mí una prescripción adquisitiva, adquiero un derecho, ¿cuál? El de la escritura traslativa de dominio, ¿sí? Adquiero el derecho, soy poseedor de ese inmueble, ¿me siguen? ¿Sí? Sí. Adquisitiva la definimos y la dejamos envuelta para regalo ahí en un costadito, no la tocamos más. Cada vez que hablemos en el curso, ¿no? De prescripción vamos a estar hablando de la liberatoria, ¿de acuerdo? Porque la adquisitiva no tiene utilización en procedimiento. Que no la defino porque ahora vamos a ocupar. 2 elementos, transcurso del tiempo e inacción del titular del derecho. Fíjense que los elementos se dan para ambas, ¿no? En la adquisitiva también, transcurso del tiempo, bueno, terrenos veinteañales, durante 20 años, ¿sí? 2 décadas, 20 años, e inacción del titular del derecho. Claro, nunca vino, ¿sí? El dueño del inmueble en cuestión a hacerme un planteo personal o judicial. Sí, ese es mi terreno, nada tenéis que hacer, me ocupo yo lo cuido, yo lo pago, porque yo soy el titular. ¿Se entienden estas dos? En el caso de nuestro, de tributación en la prescripción liberatoria, bueno, en el transcurso del tiempo, desde luego, lo fija la ley, ¿sí? Y la inacción del titular del derecho, ¿a quién sería el titular del derecho? Y bueno, tanto fisco como Fisco. contribuyente, ¿sí? Perdón, ¿alguien quiso decir algo? Ah. Bueno, tanto fisco como contribuyente, pero vayamos por el lado del fisco. Pues tal vez que no es que lleve a cabo la inacción, vale decir que no haya hecho nada, quiso hacerlo y no pudo. De ahí la explicación también en el esfuerzo, ¿sí? de la administración por todo lo que es tema domicilio, ¿sí? para fijar domicilio de los contribuyentes, por ejemplo. En cuanto a las características de la prescripción, proviene únicamente de la ley. Desde luego no es válido un acuerdo de partes. No opera de pleno derecho. A ver, ya vamos a ver, y bueno, es un tanto complejo fijar si determinado impuesto de determinado periodo fiscal está o no prescripto, ¿sí? Por momentos no es tan sencillo. Entonces el fisco, ¿sí? me inicia un juicio a mí para cobrarme, bueno, determinado impuesto de determinado periodo fiscal, ¿sí?
¿Qué significa que no opera de pleno derecho? Nosotros vamos a tener dos actores, contribuyente por un lado y fisco por el otro, ¿sí? Y en el medio un tercero juzgador, ¿sí? Que no es amigo ni enemigo de ninguna de las partes. ¿Vamos bien hasta ahí? Clásico juicio, actor, demandado y el juzgador del proceso, el juez en cuestión. Arca, ¿sí? Desde luego no se va a tomar la molestia de tomar calendarios y decir si está o no prescripto. Arca intima el pago, inicia juicio y punto, ¿sí? El contribuyente tal vez por torpeza no lo hace o por desconocimiento no lo hace. El juez, el tercero, no está obligado, ¿sí? No está obligado a determinar si una obligación tributaria está o no prescripta, ¿de acuerdo? En este ejemplo que le cito, dos actores, contribuyente demandado, Arca demandante, ¿sí? Y el tercero interveniente. Mirá, si no lo hace el contribuyente, ¿sí? Arca tampoco lo va a hacer, porque precisamente va detrás del impuesto. Y el juez no está obligado. Entonces, si no lo hace el contribuyente, ¿sí? O sea, llegar a la conclusión que el tributo que se está iniciando juicio está prescripto, si no lo hace el contribuyente, no lo va a hacer nadie por él. ¿De acuerdo? En definitiva, no opera de pleno derecho. El juez interveniente no está obligado a determinar si está o no prescripta determinada obligación tributaria. ¿De acuerdo? Ok. Sí, no suena muy justo, pero sí. Bueno, pero es así, es así. Es de interpretación restrictiva. ¿A qué se refiere? Recién les decía, mira, ahí por momento no es tan sencillo definir si está o no prescripta una obligación tributaria. En caso de duda, pero bien entre comillas, en caso de duda, ¿sí? La prescripción se da por no operada. ¿De acuerdo con esto? Si cabe duda, no está prescripto. ¿Vamos bien? Sí. Y bueno, el último rengloncito aquí pierde su calidad de civil. A ver, toda obligación, ¿sí? Nace como civil. Una vez prescripta la misma, se transforma en natural. ¿Vamos bien? Hola, ¿se entendió? O Sí, pero levanten un ¿en qué pulgar o algo. cambiaría entonces que sea natural? ¿En qué cambiaría que sea natural? Bueno, pero hasta ahí vamos. Nace como civil, una vez prescripta se transforma en natural. ¿Sí? Bien. Imaginemos, salgamos un poco de derecho tributario, vamos al derecho comercial. Imaginemos plazo de prescripción 5 años. ¿Sí? Yo le vendí un auto, acá el que realizó la consulta a Lo Gómez. ¿Sí? Yo le vendí un auto. A Lo Gómez me tenía que pagar a mí 1 millón de pesos por el auto que le vendí. ¿Sí? No sé, me dio cheques que vinieron rechazados o me hizo una transferencia que nunca llegó a mí porque a él lo embargaron, bueno, por el motivo que fuere, ¿sí? Yo le entregué el auto, se lo vendí en 1 millón de pesos y él no me lo abonó a mí. Plazo de prescripción, 5 años, ¿sí? Durante esos 5 años, que es precisamente una obligación civil, porque nace como obligación civil, yo tengo la posibilidad, no solo de reclamarle por teléfono, de ponerle pasacalle en el edificio donde vive él, sino que tengo la posibilidad de iniciar acciones judiciales tendiente al cobro, ¿no? Yo le puedo iniciar juicio para cobrarle ese 1 millón de pesos que él me adeuda, porque le entregué el auto y nunca me lo pagó. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Una vez prescripta, ¿sí? Se transforma en natural. Vale decir, él me continúa debiendo el 1 millón de pesos, no, nunca me lo pagó, pero yo no puedo iniciar juicio tendiente al cobro.
Es decir, lo puedo llamar, le puedo poner 5 pasacalles, empapelar el frente del edificio, de la casa. No le puedo iniciar juicio. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Seguimos? Sí. A ver. Bueno, hasta acá Una vamos pregunta, bien, ¿no? ¿Eh? una pregunta. Sí. O sea, que es como que se pierde la obligación de abonar, digamos, el tributo en este caso, cuando pasa natural. O sea, cuando... No se pierde la obligación, es una mezcla. Vamos al auto y después vamos a impuestos. Él sabe que me debe 1.000.000 de pesos, porque le vendí el auto y nunca me lo pagó, ¿sí? Transcurrieron 5 años. Él también sabe que yo no le puedo iniciar juicio, ¿sí? Pero él puede honrar su honor, venir y pagarme el 1.000.000 de pesos que me debe, que nunca me pagó. ¿Por qué? Porque la deuda continúa. No sé quién habla, IM, ¿quién es IM? Iván, ¿sí? Sí, no, Ahí vamos bien. sí. Me parecía que hacías una mezcla, pero dale, te escucho. O sea, si prescribe, no sé, una deuda que tenía con AFIP, no, o sea, no puede iniciar acciones para reclamarme a mí el cobro, digamos. Correcto. Ustedes Ok, ingresan en el sistema de cuentas corrientes tributarias. sí. Sí. Sí, Uno que ingrese. Bueno, sí, ya sí. que se te volvió a encender tu cuadradito. Iván, comentanos, ¿qué encontrás en cuentas corrientes? El importe deudado, el periodo y, bueno, los datos del contribuyente. Y también, ¿por qué no intereses? Ujú. Sí, Sí, los Sí, intereses. sí, resarcitorio al lado te punitorio. aparecen. ¿Sí? Sí. Y nunca encontraste 7 pesos con 32 centavos de Mm. intereses resarcitorios de algún impuesto del año, bueno, Sí, hoy día, Sí, del año del hay. Jopo, 2013, ¿sí o no? sí, 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 Sí. Eso es deuda del contribuyente para con la administración, sí, sí, Sí. ¿de acuerdo? Lo más probable es que esa deuda está prescripta, ¿sí? Pero una cosa es que esté prescripta y otra cosa es que no haya deuda. ¿Vamos bien? ok, está bien, sí. ¿Sí? Recordemos o vayamos al principio de este PowerPoint. ¿De qué estamos hablando? Extinción de la obligación tributaria. claro. A ver, podríamos decir que el único método, ¿sí?, que no admite discusión alguna para extinguir una obligación tributaria es el pago, ¿sí? Yo presenté una declaración jurada de IVA correcta, ¿no? No pasa por ahí, ¿no? El impuesto estuvo bien determinado. Presenté una declaración jurada de IVA de 1.000 pesos a pagar, ¿sí? Eh, bueno, fui al banco, iba a decir, hoy día no, pagué, ¿sí?, vía internet, transferencia bancaria, pagué los 1.000 pesos. Se debitaron de mi cuenta y se acreditaron en la cuenta del fisco, ¿sí? Contundente. El único que no admite discusión alguna, pago. Después el resto, y todas podemos conversar un poquitito, ¿sí? Condonación, novación, bueno. En prescripción, puntualmente, ¿sí?, no extingue la deuda. De ahí que, bueno, lo tiene en una de estas filminas. Acá, no extingue bueno, la obligación tributaria o la deuda. Lo que extingue es la acción del acreedor del derecho. ¿De acuerdo? Por eso me aparecen los 72 centavos no sé, de intereses, porque lo aboné un día tarde en el año 2013. ¿De acuerdo? La deuda continúa, nunca fue pagada, honrada, extinguida. Lo que sí se extinguió fue la acción, en este caso de la administración para con el contribuyente. ¿Sí? Sí, se entendió, profe. Gracias. Eh, Y venía por ahí lo que vos querías consultar o no sé.
Porque yo al Sí, final sí, era te eso. corté y que un poco más no te dejé hablar, perdón, ¿sí? No, no pasa nada, no pasa nada. Se entendió. Esa era mi consulta. Bueno, mejor, entonces, mejor. Diferencia entre prescripción y caducidad, ¿sí? La caducidad extingue lisa y llanamente el derecho, ¿eh? Muy utilizada, bueno, por nuestros primos hermanos, ¿sí? Los abogados. Acuerdo de partes, sí, o en un proceso, 5 días para presentar una prueba, ¿sí? Transcurrió ese periodo de tiempo, esos 5 días, pierdo el derecho a presentar la prueba. ¿Vamos bien? De ahí que, bueno, la caducidad extingue lisa y llanamente el derecho. La prescripción es una institución general, la tenemos en la 11.083, ¿sí? Para todo el universo de contribuyentes y responsables. La caducidad es particular entre dos partes de determinada litis, de un juicio. ¿Mm? La prescripción puede ser suspendida o interrumpida, que ahora vamos a ver. La caducidad no admite el instituto de la suspensión o interrupción. ¿Mm? La caducidad surge de una ley, perdón, la prescripción surge de la ley, la caducidad surge de una ley, pero también puede surgir de acuerdo entre partes. Los plazos de prescripción son prolongados, lo de caducidad, pero exageradamente todo lo contrario. A ver, caducidad 5 días, prescripción 5 años, ¿de acuerdo? Uno es muy perentoso, muy cortito y el otro es, bueno, extremadamente largo. ¿Seguimos? ¿Puede ser? Sí. Sí. Bueno.